Damas y caballeros, bienvenidos al acto de presentación del libro Las leyes infames en Venezuela del doctor Carlos Ramírez López, autor venezolano, que con los auspicios del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy ha escrito este libro y ahora lo presenta. Preside nuestra reunión el paz presidente y miembro del Consejo Directivo del Instituto, el doctor Guillermo Lustó. Nos acompaña hoy día el doctor Marcel Feró, director del Inter-American Institute for Democracy, el autor y las damas y caballeros especialmente invitados. El libro del doctor Carlos Ramírez López, titulado Leyes infames en Venezuela, está referido a las leyes habilitantes, unas leyes con las cuales el régimen de Chávez, el conocido hoy día como régimen dictatorial venezolano, han dado apariencia de legalidad o han pretendido dar apariencia de legalidad a la dictadura venezolana. Este libro tiene como origen un ensayo y algunas columnas de prensa que yo escribí desarrollando el concepto de las leyes infames. Yo conceptualizo las leyes infames como aquellas disposiciones legales aprobadas con toda la rigurosidad que establecen para hacer leyes, promulgadas de la misma manera, o sea, que son formalmente leyes, pero que en su objeto o contenido violan los derechos humanos. El tema es que una ley está destinada a regular, a proteger, a establecer normas que protejan el bien común, que protejan al individuo y que sirvan como equilibrio para la convivencia social. En los hechos, el Estado de Derecho está fundado en la vigencia de la ley y por el concepto de Estado de Derecho, elemento esencial de la democracia, no debe existir, no debería haber ninguna persona, por inteligente, por poderosa o por rica que sea, que se pueda poner por encima de la ley. La ley es la disposición que iguala a los ciudadanos en función de lo que es la coexistencia en democracia. Pero resulta que de un tiempo a esta parte, en la América Latina no democrática, en la América no democrática, en esa América que nace de la recreación del castrismo por el encuentro de Chávez y Castro, en esa América que en determinado momento llega a controlar gran parte del espacio hemisférico y que hoy día está reducida a Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, al parecer, y ojalá en curso de salida de ese grupo, se ha utilizado el sistema democrático para romper la democracia. Se ha utilizado la elección para perpetuar regímenes autoritarios y dictatoriales. Y se ha utilizado la ley para violar los derechos humanos. Entonces había que darle un nombre a esas disposiciones que no se pueden llamar leyes, que son en verdad todo lo contrario a las leyes, porque en vez de proteger abusan, porque en vez de igualar marcan diferencia, porque en vez de asistir al individuo y a la sociedad los dañan, violando los derechos humanos. Y el nombre que me pareció más adecuado fue el de leyes infames, porque infame es aquello que es vil, que es despreciable, que no está a la altura de lo aceptable por el ser humano. Y de este concepto de leyes infames, que ya ha sido bastante discutido y que diríamos ha sido aceptado como la base de una doctrina para señalar las disposiciones de gobiernos no democráticos que en vez de dictar normas de protección, no dictan disposiciones de quebrantamiento del Estado de Derecho, nacen otros dos conceptos. El concepto de jueces infames y el concepto de fallos o sentencias infames. Porque estas leyes infames, que violando los derechos humanos son nulas de pleno derecho, son aplicadas por los jueces del régimen. Y los jueces del régimen dictan fallos y dictan sentencias que en vez de proteger al individuo, en vez de respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales, hacen todo lo contrario. Jueces que en vez de ser imparciales, en vez de valorar la prueba,
en vez de respetar la igualdad de las partes, en vez de presumir la inocencia, en vez de respetar el debido proceso legal, escuchan la orden del régimen para hacer de la justicia el instrumento principal de persecución política, el instrumento fundamental de represión, como sucede hoy día en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua. ¿Y qué les digo de Cuba, que practica eso desde hace decenas de años? Esos jueces son no jueces, todo lo contrario a una persona equilibrada que debería administrar justicia, y por lo tanto se denominan jueces infames. Y los fallos y las sentencias que esos perseguidores, malos aplicadores de la ley, esos infames sujetos violadores de los derechos humanos con firma de autoridad judicial competente realizan, sus fallos y sentencias se llaman sentencias infames, que son nulas de pleno derecho. Y ustedes saben que en el concepto de derecho, nulo es aquello que no ha nacido, que no tiene posibilidad de tener vigencia legal. Sobre el particular, un ejemplo que tiene que ver con el Ecuador. El Inter-American Institute for Democracy ha patrocinado lo que se conoce como 6 estudios de casos sobre sentencias y fallos que violan los derechos humanos en Ecuador. Son casos que van desde un estudiante, indígenas, empresarios a los que les han quitado sus medios de comunicación, hasta el caso de un sentenciado por aplaudir, que ahora está exiliado, el caso del señor Endara. Cada uno de estos casos han sido estudiados por connotados abogados del Ecuador, de acuerdo a las reglas de investigación de la Academia Jurídica de los Estados Unidos, y han sido presentados por el profesor de la Universidad de Notre Dame, experto en derechos humanos, Douglas Cassell. El libro está en español y está en inglés, y es el testimonio de cómo los jueces infames aplican leyes infames y dictan sentencias infames. Y de esa manera el sistema de justicia, que debería ser el protector, el que equilibra en el marco de la división e independencia de los poderes públicos, el juez que debería ser el que está en defensa de la verdad, y las leyes que deberían ser las que igualan a los seres humanos como base del Estado de Derecho, división e independencia de poderes y Estado de Derecho, elementos esenciales de la democracia, para hacer respetar los derechos humanos y fundamentales, que son otro elemento esencial de la democracia, son todos violados y presentados bajo la careta de democracias que no existen en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y obviamente en el régimen castrista de Cuba. De eso se trata. Y discutiendo estos temas, yo he tenido el altísimo honor de conocer y compartir con el doctor Carlos Ramírez López, un abogado venezolano que se presenta y se reconoce a sí mismo, y es además reconocido por la gente que lo conoce como un apasionado del litigio judicial. Un abogado venezolano que ejerce la profesión desde hace más de 40 años, que ha hecho estudios de posgrado en Derecho Procesal Civil, en Derecho Procesal Penal, en Derecho Constitucional y en Litigio Penal Internacional, que hace además análisis político y que en el exilio se ha convertido en un gran defensor de la democracia en Venezuela y un gran luchador contra las dictaduras venezolana y de la región. Él es autor de varios libros, entre ellos El fruto del árbol envenenado, donde explica cómo la constituyente ha sido usada como excusa para matar al Estado democrático en Venezuela, cosa que ha pasado en Bolivia, cosa que ha pasado en Nicaragua, porque la constituyente no ha sido sino la reunión de un grupo de ciudadanos, eventualmente vamos a suponer bien intencionados, que han terminado creando una ley infame. La carta fundamental de estos países, las constituciones políticas, son leyes infames. Yo estoy en condición de sostener que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Evo Morales, promulgada y vigente desde el año 2009, es infame, porque entre otras cosas establece la retroactividad de la ley en contra de los derechos humanos, que establecen la irretroactividad de la ley como una conquista universal desde los tiempos del Marqués de Beccaria con su obra Cumbre de los Delitos y de las Penas, donde se establece el principio de nullum crimen, nullum pena sine lege. No hay delito, no hay crimen si no hay ley.
y como los gobiernos dictatoriales necesitan perseguir por hechos del pasado a ciudadanos, empresarios, políticos para anularlos de la esfera de la oposición democrática, pues la retroactividad es una norma constitucional en Bolivia con la cual toda persona que tenga el atrevimiento de señalar cualquiera de los crímenes que se cometen de parte del gobierno de Evo Morales, que ha construido un narcoestado, es inmediatamente llevado a los tribunales de justicia. En el marco de estas charlas y de estas disquisiciones, propuse al doctor Carlos Ramírez, como he propuesto a otros juristas de Bolivia, del Ecuador, de Nicaragua y de América Latina, que escriban sobre el tema de las leyes infames en su país. Y el primero y más rápido en responder fue el doctor Ramírez, que ha producido este libro, Las leyes infames en Venezuela, donde él toma el tronco tal vez de lo más infame que ha habido en la dictadura de Chávez y que es hoy día la dictadura de Maduro, las denominadas leyes habilitantes, que son en verdad una simulación que él ya las explicará con mayor propiedad y con mayor profundidad. Yo no quiero entrar en el tema que corresponde al doctor Ramírez López, de simular, de dar apariencia de legalidad a disposiciones legales y a los efectos de disposiciones legales que no son legales, que están más cerca del crimen, de la toma del poder por un grupo de delincuencia organizada, que de respetar el principio de Estado de Derecho, que debería ser el que rija en un Estado democrático. Este es el tema, y yo tengo el altísimo honor de presentar al doctor Carlos Ramírez López para que nos haga hoy día una referencia de su libro Las leyes infames en Venezuela, y quiero hacerlo agradeciéndole la valentía, la iniciativa y sobre todo la fluidez y rapidez que ha tenido para producir un documento, un libro que sin duda es histórico y que ayuda a construir algo que la historia va a reconocer, pero que hoy día sirve para luchar contra las dictaduras, y es el testimonio con fundamento de doctrina, con inteligencia y con capacidad académica, que está señalando a los dictadores de las Américas, en este caso concreto a la dictadura de Chávez y Maduro en Venezuela. Este es el armamento de la infamia, de las leyes infames. Agradecido por la bondadosa presentación que hace el doctor Carlos Erzaín, y sin más preámbulo vamos a entrar en el tema. El libro Leyes Infames es este. La portada es una obra de arte donada por una venezolana, con mucho cariño lo hizo, y la reciprocidad en ello, ella está presente acá, la señorita Beatriz Pardo. Ella estudió en Suiza diseño gráfico y se ofreció, a lo que escuchó del proyecto, hacer esto. Es una obra de arte, esta portada. En segundo lugar, debemos definir entonces que vamos a hablar de las leyes infames. ¿Qué es la ley infame? El concepto general lo ha definido el doctor Sánchez Berzaín. Es aquella ley que, aquel instrumento que con forma de ley, habiendo sido dictado con las formalidades con las que se hace una ley, en realidad no persiguen el objetivo que una ley persigue, que es poder establecer las reglas para que la sociedad civilizada pueda llevarse en los términos en que es necesario llevar las relaciones entre los seres humanos dentro del sistema democrático, con el respeto a los derechos humanos. Estas leyes habilitantes, en Venezuela se habla con mucha facilidad de las leyes habilitantes, porque las leyes habilitantes en Venezuela han producido 315 leyes. De esas se han derivado 315 leyes. Prácticamente todo el entramado legislativo que hay en Venezuela es producto de las leyes habilitantes. La ley habilitante
ese concepto viene naciendo, y esto define mucho lo que implica, nace con Hitler. Hitler es el autor de la primera ley habilitante del mundo. En 1933 se hizo dar del Parlamento alemán la ley de plenos poderes, que así se denominaba. Este es el formato, que tiene unas disposiciones muy parecidas a lo que implican las leyes habilitantes de Venezuela. Ley para solucionar las urgencias del pueblo y la nación, dice la ley. El Reichstag ha puesto en vigor la siguiente ley, el Parlamento, la cual es proclamada con el consentimiento del Reichsrat, habiendo sido establecido que los requisitos para una enmienda constitucional han sido cumplidos. O sea que la ley, según aquella actividad, provino de una enmienda constitucional. Entonces, esta simplemente lo que le permitía a Hitler era tener todo el poder ejecutivo y todo el poder legislativo en sus manos. Comenzó por la disolución de los partidos políticos, la prohibición de los partidos políticos, la prohibición de fundar nuevos partidos, la creación de leyes contra los judíos, para la persecución judía, y todo ese historial llegó hasta el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la historia de la ley habilitante. Debido a ese origen, terrible origen, el mundo, cuando entró post Segunda Guerra Mundial, post la Guerra Mundial, le tuvo mucho cuidado, mucha precaución y mucho temor a establecer leyes habilitantes en sus constituciones. Sin embargo, las necesidades obligaron a que en algunos países, en muchos países, se establecieran mecanismos para atacar incidencias urgentes, desastres naturales, conflictos bélicos, en donde el presidente, el Poder Ejecutivo, debía tomar medidas drásticas que en principio debieran ser por ley, pero dada la emergencia no podían someterse al trámite de una ley, que es un trámite complicado, es un trámite de consultas, de discusiones, de proyectos. Entonces se habilita al presidente para que tome algunas medidas en casos de emergencia, de ese tipo de emergencia. Pero es que en Venezuela eso no existía. En la Constitución de 1961, que era la vigente y antes de Chávez, no contemplaba la ley habilitante. Contemplaba la posibilidad de establecer unas autorizaciones del legislativo para hacer algunas medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Es lo que había y se usó. Pero con la premeditación y alevosía de Hugo Chávez, la hizo incluir en la Constitución esta, que está vigente ahora y que es de su autoría, el artículo 203, en donde estableció esta posibilidad de ley habilitante, que viene a ser, según este texto constitucional, un mecanismo que lo define, que son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes a fin de establecer las directrices, propósitos y marcos de las materias que se delegan al presidente de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar plazo en su ejercicio. Este texto es sumamente amplio, no tiene condiciones ni de control posterior, ni tiene limitaciones sobre el tipo de evento que puede catalogar, que puede llevar a cabo a que se dicte una de esas leyes. Es decir, es muy permisiva. Y en la exposición de motivos de la Constitución ni siquiera aparece mencionada, cuando la exposición de motivos, como sabemos, es la ideología bajo la que se mueve la Constitución y la mayoría de sus preceptos, sobre todo los preceptos fundamentales que inician un capítulo de la Constitución, están explicados cuál es el propósito que se persigue con ello. Esto no aparece en el exposición de motivos de la Constitución. ¿Y qué pudo haber llevado a Hugo Chávez a introducir esta permisividad en esa ley? Primero,
haber establecido en la Constitución una cosa que no existía, que era esta ley habilitante, y segundo, introducirla con tanta permisividad, tan abierta, tan amplia. Bueno, pues hacerse él del poder total. Él asumir las funciones del Parlamento, asumir las funciones que ya como presidente le correspondían y además tener las funciones del Parlamento, que esto es lo que define una dictadura, porque uno de los elementos básicos de la democracia es la división de poderes y entre ellos el poder legislativo, que es precisamente entonces el que elabora la ley, el que controla además al poder ejecutivo. Entonces el poder ejecutivo, que debe ser el controlado por el poder legislativo, pues a su vez era el poder legislativo, no había manera. Y eso es lo que ha traído la situación de debacle que hay en Venezuela hoy en día, básicamente cero control. Por ejemplo, fíjense ustedes, para darles un ejemplo, el tema del Banco Central de Venezuela, que es el organismo que, como los bancos centrales en todo el mundo, que tiene como función principal la estabilidad de la moneda, y en Venezuela pues sabemos el desastre, que la tragedia que eso significa. La ley del Banco Central de Venezuela, que provino de la Constitución de 1961, y en la misma Constitución se establecía que la directiva del Banco Central de Venezuela estaría integrada por un presidente que sería nombrado por el presidente de la República, pero sujeto a la aprobación del Senado, en donde las fuerzas políticas actuantes debían entenderse sobre el nombramiento de una persona, y por eso siempre la presidencia del Banco Central fue una persona de honorabilidad, de respetabilidad, de capacidad técnica reconocida. Entonces, 4 directivos que eran nombrados por el presidente, también producto de acuerdos en el Congreso, y finalmente 2 representantes del Poder Legislativo, el Parlamento. El presidente, 4 directivos y 2 directivos. ¿Qué pasó con eso? Le hicieron 7, a raíz de las habilitantes, le hicieron 7 reformas a esta disposición y la cambiaron. La cambiaron de manera que Nicolás Maduro, fue la última disposición, la última reforma a la ley que hicieron, nombra a todos los integrantes de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela. De manera que con propiedad se puede decir que Nicolás Maduro es el dueño y señor del Banco Central de Venezuela, y por eso hoy en día 100.000 bolívares es $1. 100.000 bolívares es $1, que cuando llegó Hugo Chávez al poder eran 6 bolívares, era $1. Esa es la situación. Eso es una de las consecuencias prácticas de este abuso de una ley habilitante. Entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro se hicieron dar 6 leyes habilitantes. A pesar de que hasta 2015 ellos tuvieron el control total del Parlamento, absoluto del Parlamento, con mayoría calificada en el Parlamento, hicieron que el Parlamento, lo usaron esas mayorías es para que les diera a ellos las leyes habilitantes. Para decir, señor Parlamento, deme a mí la autoridad y la potestad que les corresponde a ustedes, pero démela a mí, yo quiero tener esa potestad. Y bueno, se la daban. ¿Cómo no, señor presidente? Llegaron al extremo, por ejemplo, en cuanto al límite de tiempo, que una vez pidió Chávez una habilitante por 12 meses. Y Cilia Flores dijo, no, 12 meses no, desde el Parlamento dijo, no, vamos a hacerla por 18. Se la dio por 18. Diosdado Cabello le hizo aprobar a Chávez 2 habilitantes. Una de ellas, por favor no se rían muy duro, habilitante contra la corrupción, para luchar contra la corrupción. Y la otra habilitante que le dio Diosdado Cabello a Maduro fue la ley habilitante antiimperialista, que fue a propósito de aquella cuando los Estados Unidos emitieron las primeras sanciones a personeros del régimen por sus cuestiones personales. Entonces Diosdado Cabello dijo que había que darle a Maduro una ley habilitante contra el imperialismo. Esas son las 2 habilitantes que le dio Diosdado Cabello a Nicolás Maduro, y las otras 4 que le dieron a Hugo Chávez, para un total de 313 leyes. De esas 6 habilitantes sacaron 313 leyes. Mientras tanto, el Parlamento elaboró 300 leyes.
El Parlamento elaboró menos leyes que las que elaboraron entre Chávez y Maduro. Y además las leyes que elaboraron del Parlamento, de la Asamblea Nacional, eran leyes aprobatorias de acuerdos que llegaba Chávez y Maduro pidiendo dinero prestado y acuerdos internacionales. Eso era la labor parlamentaria, quedaron reducidos a aprobarle a ellos el endeudamiento de la República. Eso es el desastre y la tragedia que tenemos hoy en Venezuela, y esa es la importancia de que nos paseemos por el tema de las leyes habilitantes. Este tema de las leyes habilitantes, además, por ejemplo, es otra cosa tan grave, como es el caso de la Fuerza Armada. Modificaron las leyes de la Fuerza Armada correspondiente a la Fuerza Armada y el mismo espíritu y propósito y razón del mantenimiento de la Fuerza Armada como un mecanismo, como una institución solamente dispuesta a defender la democracia, el Estado de Derecho, el territorio nacional, la soberanía del país, para hacer un ejército al servicio de una causa política. Le introdujeron mediante unas reformas a la ley un cuerpo extraño a la misma, le incorporaron lo que se llama las milicias bolivarianas, una fuerza de apoyo al ejército que tiene rangos militares, que son los colectivos civiles armados, que se usa para la represión o para actividades político-partidistas. Así también hicieron ellos para distorsionar las funciones de la Fuerza Armada Nacional. Y como hay muchos ejemplos. Está el caso de cómo se transgredió la actividad de expropiación, que reformaron las leyes de manera tal que bastaba la voluntad no solo del presidente, que el Poder Ejecutivo era el que tenía la facultad de proponer una causa de expropiación sometida a un juicio justo, a un justiprecio, al pago de indemnización debida, y entonces bastaba que Chávez decía: esta casa es mía, o es nuestra, está expropiada, esta finca, expropiese esta finca, expropiese esta fábrica, expropiese esta hacienda, y así también acabó con lo que es la industria y la actividad del campo y la actividad privada en Venezuela, con ese medio de actividad. De manera que estas leyes infames han sido tan dañinas al país que yo creo que van un poco más allá del tema de la ilicitud con la que se elabore esa ley, porque son como una creación a propósito de acabar con todo el sistema democrático. Son una infección del sistema democrático. Han acabado con la propia Constitución. Esa Constitución que hicieron ellos, la desdibujaron, que ellos la elaboraron a su modo y conveniencia, la desdibujan por completo con estas leyes. Así que, en resumen, ¿cómo se ve el panorama cuando se restituya la democracia en Venezuela con respecto a estas leyes? Pues hay un entramado, hay un enmarañado legal que va a ser una tarea sumamente difícil para la sociedad venezolana, para el Parlamento venezolano, en función de la restitución de las libertades democráticas, enfrentar esto, porque eso ha traído una serie de consecuencias que se ha enraizado en el país y en sus instituciones, que va a ser una de las tareas más difíciles, pero más importantes y más urgentes de resolver en Venezuela, si Dios quiere, a la mayor brevedad, cuando recuperemos la libertad y la democracia. En resumen, ese es el tema de las leyes habilitantes. Así que agradezco mucho al doctor Sánchez Berzaín, agradezco mucho a los directivos del Inter-American Institute for Democracy por haber permitido esta oportunidad para presentar el libro. Gracias por la generosidad, gracias a ustedes por estar presentes, y bueno, seguimos en esta lucha. Nosotros nos vamos a reencontrar en Venezuela y vamos a salir de este tema de las leyes habilitantes, y vamos a salir de Nicolás Maduro y vamos a salir de la dictadura que nos oprime. Muchas gracias.